El pueblo remanente de Dios en el tiempo final es comparado en este pasaje como las estrellas en el firmamento oscuro. Hoy meditaba, sobre el tema para compartir con ustedes en esta noche. Meditaba en las profecías, estoy leyendo de vuelta el libro de Daniel y cada tanto vuelvo a leer ciertas porciones del libro Apocalipsis. Y si bien las profecías fueron dadas para marcarnos el tiempo en el que vivimos, para señalar los peligros que hemos de enfrentar, las profecías y toda la palabra que fue dada para que sepamos las cosas que van a suceder pronto, fueron dadas en principio, sobre todas las cosas, para brindarnos consuelo y aliento. O sea, de nada sirve que sepamos las cosas que van a suceder si no sacamos de la misma Biblia y de la misma palabra consuelo y aliento, para que las promesas de Dios llenen nuestro corazón de gozo y alegría, a pesar de las difíciles circunstancias que nos toquen atravesar. Algunos la están atravesando ahora, otros la han de atravesar más adelante. Entonces, lo primero que quisiera mencionar, lo primero que quisiera decir es que siempre que vayamos a la palabra de Dios, que vayamos a las profecías bíblicas inclusive, pidámosle a Dios para que Él nos consuele, que nos aliente, que nos ayude a vivir con el gozo de la salvación. Y bueno, basado en este pensamiento, es que quisiera compartir algunas cuestiones con ustedes en esta noche, muy breves, pero pienso yo que muy importantes. En estos días, unos hermanos, o sea, dos personas distintas, dos jóvenes, me escribieron por diferente medio. Entiendo yo que esas dos personas no se conocen, pero me preguntaron la misma cosa. Y cuando suele pasar algo así, en que varias personas me preguntan la misma cosa en un periodo muy corto de tiempo, yo veo que es algo que Dios quiere que yo hable, o que Dios quiere que yo mencione, o que yo lo comente, porque seguramente hay muchos otros hermanos que están teniendo las mismas inquietudes. Y estos dos hermanos, estos dos jóvenes me escribieron preguntándome la misma cosa, en momentos diferentes. Estoy hablando de 2 días de diferencia. Y la pregunta básicamente era: ¿cuál sería el mejor lugar para poder salir de las ciudades? Ellos viven en Capital, en Buenos Aires, y dicen, bueno, estos dos jóvenes no se conocen entre sí, o por lo menos me hablaron de diferentes lugares, y los dos me hicieron la misma pregunta: ¿cuál sería el mejor lugar para poder ir, para poder salir de las grandes ciudades? Y bueno, yo estuve hablando con ellos de manera individual, con cada uno de ellos, comentándole un poco mi experiencia y hablándoles un poco de cuál es el objetivo de salir de las grandes ciudades. Ya lo hemos hablado quizá en otras ocasiones. Vamos a dar por sentado que todos sabemos que el consejo de Dios es salir de las grandes ciudades, tanto en la Biblia como en el Espíritu y Profecía. Hay fundamento suficiente en las Escrituras para entender de que la voluntad de Dios es que su pueblo viva fuera de las grandes urbes, ¿sí? De los grandes centros urbanos, de las grandes ciudades, en pueblos un poco más apartados y quizá en zonas más rurales. Eso ya lo voy a dar por sentado, de que todos sabemos que eso es así. Sin embargo, la pregunta de ellos será: ¿a dónde ir? ¿Cuál sería el mejor lugar, la mejor provincia acá dentro de la Argentina, Pero yo hablé con ellos, les comenté un poco mi experiencia y les hablé de que el objetivo de salir de las grandes ciudades no era tanto escapar del sistema, porque en realidad del sistema no se puede escapar. O sea, nadie se puede escapar del control policial, del sistema económico, etcétera. Es decir, siempre hemos de depender de alguna manera del dinero, hemos de depender de algún trabajo relacionado con las grandes ciudades, porque vamos a tener que ir a las grandes ciudades a comprar quizá víveres que necesitamos. Seguramente algunos tendrán que trabajar en las ciudades yendo y viniendo. Entonces el lugar que uno tiene que escoger básicamente es un lugar cercano a las grandes ciudades, no aislado absolutamente. O sea que Dios no nos llama a una vida de ermitaño, digamos, cortando todo lazo con la civilización, porque parte de nuestro trabajo es predicar el Evangelio en las grandes ciudades desde puestos de avanzada
y aparte vamos a necesitar comprar cosas, quizá durante un tiempo mientras podamos comprar y vender, vamos a tener que comerciar, vamos a tener que hacer diferentes cuestiones. Cuando no podamos comprar ni vender, seguramente recurriremos a trueques o a cosas por el estilo, pero Dios no nos va a dejar de proveer y de sostener hasta que llegue el último momento en el cual sí, ahí como Elías, a través de los cuervos, ¿sí? Dios sostuvo a su pueblo, ¿sí? Como la mujer en el desierto fue sustentada, y ahí ya básicamente es la recta final hasta poder ver nuevamente cara a cara a nuestro Salvador. Pero digamos en el interín, entre que salimos y que vienen todas esas cosas que nosotros sabemos que vienen, no podemos aislarnos absolutamente. Entonces uno de los consejos es que yo les daba a estos muchachos, ¿no? Que busquen un lugar que no esté totalmente desconectado de las grandes ciudades. Si pueden conseguir un lugar que esté en una zona rural o en una zona un poco apartada, pero que tengan por lo menos luz eléctrica. Yo les contaba un poco mi experiencia, ¿no? Yo vivo en un pueblo, vivo en una ciudad pequeña. Para algunos puede llegar a parecer más un pueblo que una ciudad, pero una ciudad del interior, una ciudad pequeña del interior de Buenos Aires es lo que vendríamos a llamar un pueblo pequeño, una zona bastante rural que vive del tema del campo y todas estas cuestiones. Y si bien estoy en una pequeña ciudad, por ejemplo, yo no tengo acceso al gas natural. Para darles un ejemplo, yo les comentaba este ejemplo a los chicos, ¿no? Yo no tengo acceso al gas natural. Y yo les puedo asegurar que no es fácil pasar un invierno sin gas natural. Uno tiene que tener dinero para comprar leña. Y si uno no tiene dinero para comprar leña, uno tiene que hacer la leña. Y yo suelo comprar leña, pero también hay días que me dedico a hacer leña. Y les puedo asegurar que cuando uno se dedica a hacer leña y pasa medio día o quizá el día entero cortando leña, y después se da cuenta de qué rápido se consume esa leña, uno toma dimensión y toma conciencia de lo que es la vida en el campo, o de lo que es la vida lejos de las comodidades de la civilización. Entonces entiendo que hay mucha gente que toma apresuradamente una decisión de salir, quizás sin meditar demasiado, sin planificar demasiado, y después las cosas van mal, sobre todo cuando una persona tiene familia, chicos y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces yo les comentaba estas cosas, ¿no? No aislarse absolutamente, ir a un lugar donde puedan acceder a recursos, ya sea el dinero, trabajo y estas cuestiones. Vamos a terminar de predicar el Evangelio mediante la página impresa, por lo tanto vamos a tener que tener acceso a recursos para poder imprimir los folletos, para poder predicar el Evangelio. Y otra cuestión que no se lo mencioné a estos chicos porque por ahí eran digamos los primeros datos que yo les daba, pero sí se los menciono a ustedes, que oremos mucho, hermanos, que oremos mucho para que Dios ponga a las personas con las que hemos de asociarnos, si es que nos asociamos con alguien para salir de las grandes ciudades. Tenemos que tener la absoluta certeza de que nos asociamos con hijos de Dios consagrados, para que no lo perdamos todo, para que no nos chasqueemos, para que no nos frustremos en nuestra salida al campo. Si pueden ser hermanos en la fe, que son amigos, que sabemos que son como hermanos, que son como de la familia, gloria a Dios por eso. Si Dios permite que varias familias salgan, que se asocien entre aquellos que son como hermanos, porque uno nunca sabe después y después vienen los problemas y todas esas cuestiones. Así que ese es un punto importante. Mucha gente, hermanos, me escribe para preguntarme el tema de la salida de las ciudades y yo trato de aconsejarle en base a mi poca experiencia, pero lo que Dios me ha mostrado. Y esta es una de las cuestiones, ¿no? De tener cuidado con quién nos asociamos, que estemos absolutamente seguros de que no vamos a tener problemas en el futuro, ¿no? Con respecto a eso. Pero básicamente la pregunta de estos muchachos, y que es el eje, es el texto que quiero compartir con ustedes hoy, la pregunta de estos muchachos era ¿a qué lugar ir? ¿A qué provincia de la Argentina ir? Y extiendo la pregunta por si alguno tiene otros planes y que está escuchando este mensaje, o a qué país ir, cuál es el mejor país para ir, o a qué zona, a qué región, etcétera, etcétera. Con respecto a esta pregunta del lugar geográfico, quisiera hacer hincapié en esta noche y comentar un poco. Sabemos que a donde vayamos tenemos que estar en un lugar que esté medianamente apartado de las grandes ciudades, que no tengamos tanta contaminación
de no solamente la contaminación ambiental, sino la corrupción que hay en las ciudades, el acceso que hay a todo lo que conlleva los vicios, para que nuestros hijos no aprendan y no adquieran esos vicios, para que no aprendan a convivir con el pecado. En la época de Elena G. de White, ella hablaba acerca del hacinamiento que había en las ciudades, que de hecho esto era así. En las ciudades las familias pobres vivían hacinadas en cuartos pequeños, sin acceso al agua, sin acceso a la higiene, sin acceso a buena comida. Tenían un trabajo esclavo, a veces de 12 horas o más, hasta los niños trabajaban en un trabajo esclavo en las fábricas, y la verdad es que la vida en las ciudades para la gente humilde era deplorable. Pero en el campo ellos podían encontrar muchísimas más oportunidades de tener una mejor vida. Elena G. White dice que las personas humildes que se muden a los lugares apartados van a ser reyes y reinas. Cuando ella usa esta expresión, se refiere a que van a mejorar muchísimo su calidad de vida y su estilo de vida. Por eso yo les hablaba, ¿no?, al principio, de tener en cuenta los recursos que necesitamos para vivir allá. Porque estén por seguros de que no es la voluntad de Dios de que ustedes degraden su calidad de vida, sino que la mejoren. ¿Sí? No degraden su calidad de vida al salir al campo, mejórenla. Si alcanzan mejorarla, gloria a Dios. Con respecto a esta pregunta, me vino a la mente un pasaje de la Biblia, que después lo voy a complementar con un texto del Espíritu y Profecía, que se encuentra en Daniel capítulo 12 y que ya habla en realidad del tiempo final. Habla de los días finales en la tierra y habla acerca del pueblo de Dios, del remanente de Dios. Y después vamos a ver qué tiene que ver esto con la ubicación geográfica del pueblo de Dios y del remanente de Dios, y de qué manera esto nos trae consuelo a nosotros que estamos en un proceso, muchos de nosotros en un proceso todavía de seguir saliendo, otros empezando, otros planteándose la idea, y siempre hagámoslo, hermanos, en la paz y en el amor de Dios, ¿no?, basado en sus promesas y nunca basado en el temor. Yo sé que están pasando muchas cosas hoy en día en las grandes ciudades que producen temor, pero nunca nuestras acciones tienen que estar basadas en el temor. Tienen que estar basadas en el amor de las promesas de Dios. Movámonos en el amor. Ustedes piensen en la mujer de Lot, piensen en la familia de Lot, piensen en Lot mismo. Cuando esta familia se desprendió del amor de Dios, aún el temor de la destrucción no fue capaz de conmover sus corazones. ¿Sí? Porque si nosotros podemos tener temor a los problemas, pero si nuestro amor es el amor al pecado, nosotros por el amor al pecado somos capaces de soportar los problemas. Y ese temor a los problemas no hace mella en nuestro corazón. Pero si nosotros, en vez de tener el amor al pecado, tenemos el amor a Dios, ya en el amor echa fuera el temor. Nuestras acciones se hacen con paz, se hacen con tranquilidad, se hacen con planificación, se hacen pensando en el bienestar de nuestra familia, de nuestro prójimo. Entonces las cosas son distintas, ¿sí? Entonces muchas veces después de ver alguno de los videos que yo pongo en la red, algunos hermanos me han comentado de que yo estaba en contra del mensaje salir de las ciudades, y la verdad es que no. La verdad es que yo estoy a favor del mensaje salir de las ciudades. Lo que estoy en contra es en contra de lo que pasa muchas veces cuando los ministros o los pastores utilizan el temor como mecanismo para activar esa salida, y eso no puede dar nunca buenos resultados, porque está basado sobre un sentimiento que lleva en sí mismo castigo, que lleva en sí mismo juicio. ¿Sí? Eso es lo que dice el apóstol Juan, ¿no? El temor lleva en sí mismo castigo y juicio. Y aun cuando comemos la Santa Cena, vieron que dice la palabra de Dios, ¿no?, que el que come indignamente come para sí mismo castigo y juicio. Entonces, o hacemos todo en el nombre de Jesús, basado en su amor, o nada de lo que hagamos nos va a traer verdadera paz, ni nos va a servir de ninguna manera. En Daniel capítulo 12, versículo 1 en adelante, del versículo 1 al 3 solamente, es el contexto del tiempo del fin. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Vean ustedes, hermanos, que esto se refiere ya al tiempo final. Ese se levantará Miguel, que aparece ahí, tiene que ver con el fin del tiempo de gracia. Se levantará Miguel significa que Cristo va a dejar de interceder en el lugar santísimo del santuario para prepararse para venir a la tierra. Ahí se termina la gracia. Ese se levantará Miguel es que Cristo está por venir a intervenir para librar a su pueblo de un tiempo de angustia que nunca hubo antes y que nunca habrá. O sea que estamos en el contexto del tiempo final. Pero veamos lo que sigue diciendo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta resurrección que aparece acá, yo no me voy a extender demasiado con esto, pero vale mencionar que esta no es la resurrección de los justos, ni la resurrección de todos los impíos. Esta es la resurrección especial de la cual la Biblia solamente hay dos pasajes, que es Daniel capítulo 12, verso 2 y Apocalipsis 1:7. Solamente estos dos pasajes hablan de una resurrección especial, que es un pequeño grupo de salvados y un pequeño grupo de perdidos que se van a levantar en el tiempo final para ver con sus ojos la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Este pequeño grupo de salvados son los que, bueno, no me voy a extender mucho, pero son los que participaron en la proclamación del mensaje de los tres ángeles, y el pequeño grupo de perdidos son los que le traspasaron a Cristo, los que participaron en su juicio y ejecución y que fueron los más acérrimos enemigos de Cristo durante su vida. Varios personajes históricos se van a levantar en esa resurrección especial solamente para ver venir a Cristo en las nubes de los cielos. Cristo mismo le dijo al sumo sacerdote, cuando este sumo sacerdote le dijo a Cristo, ¿no? Te conjuro por el Dios Altísimo que me digas si eres el Hijo de Dios o no. Jesús le dijo, tú lo has dicho y de ahora en más veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gloria. En esa sentencia, Cristo dijo que aquellos que le traspasaron, aquellos que lo enjuiciaron, se van a levantar para ver venir a Cristo en las nubes de los cielos. Esto es muy interesante. Es un tema para otra predicación, pero es muy interesante. Esto se lo llama la resurrección especial. No es la resurrección de todos los impíos. Eso va a pasar después del milenio. Y no es la resurrección de todos los justos. Todos los justos resucitan cuando Cristo ya viene, ¿sí? Y Él los levanta. Pero va a haber un grupito que se va a levantar antes para ver venir a Cristo en las nubes de los cielos. O sea que el contexto es el tiempo final. Y el versículo 3 es el texto clave que dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. El pueblo remanente de Dios en el tiempo final es comparado en este pasaje como las estrellas en el firmamento oscuro. Vieron que en la noche, en la más oscura de las noches, se pueden ver las estrellas. Es más, si estamos en el campo lo vamos a ver mejor todavía. En las ciudades no se alcanza a apreciar, pero si estamos en el campo vamos a ver el brillo de las estrellas. Tremendo, un espectáculo que no se puede igualar, ¿sí? Podemos ver ahí todas las constelaciones brillando en medio de la oscuridad. En el momento de mayor oscuridad, en el momento de mayor penumbra, es cuando más se ve la gloria de esas estrellas. Esas estrellas están ahí de día, pero no las vemos. Las vemos cuando se oculta el sol. Las vemos cuando viene la oscuridad. Y de la misma manera el pueblo remanente de Dios dice que van a resplandecer. Los entendidos resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, o sea, el pueblo remanente de Dios va a guiar a muchos a la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, ¿qué significa guiar a muchos a la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia es la ley de Dios, ¿sí? Salmo 119, 172 dice, todos tus mandamientos son justicia. O sea que el pueblo remanente de Dios, en el tiempo final, va a resplandecer como las estrellas en la oscuridad. ¿Por qué? Porque van a guiar a muchos al conocimiento de la santa ley de Dios. Ahora, ¿dónde viene el consuelo y dónde vienen las palabras de aliento de parte de Dios para su pueblo, para nosotros? Hay una cita de la sierva del Señor del libro Eventos de los Últimos Días. Bueno, muchos de los que por ahí están al tanto de los videos y los temas saben que
dos por tres estoy citando algún texto de este libro porque tiene realmente perlas, como dicen los hermanos de Tiempo de Reunión, perlas escogidas de la sierva del Señor, que por ahí explayan o explican un poquito más algunos versículos bíblicos y que realmente son muy necesarios para estos últimos días. Muchas de las últimas predicaciones vienen de este libro y realmente es una bendición. Así que ustedes saben, siempre les recomiendo leer cada tanto este librito, que se pueden tomar porciones, porque son todas recopilaciones, porciones aisladas, de temas realmente muy interesantes. Y la cita en cuestión, que quiero compartir con ustedes, se encuentra en la página 215, y que habla de este pasaje de Daniel capítulo 12, versículo 3, del pueblo remanente final, del pueblo de Dios, en los últimos días, que son comparados con estrellas que brillan en la oscuridad porque le enseñan al mundo que está en apostasía, al mundo que está en oscuridad, le enseñan acerca de la santa ley de Dios. Pero ¿qué agrega esta cita? Agrega lugares geográficos. ¿Dónde va a estar este pueblo? ¿En qué países van a estar? Y acá viene lo interesante, ¿no? A la respuesta a esta pregunta que me hacían estos muchachos, ¿no? ¿Qué provincia es la mejor? Yo les di mis consejos, ¿no? Les dije, bueno, miren, un grupo de hermanos y un servidor hemos comprado terrenos en San Luis, en la provincia de San Luis. Otros quizá en Córdoba, pero en realidad hay muchos lugares lindos en la Argentina y lo importante es poder contemplar la obra de la creación, ¿no? Tener un lugar donde podamos ver más que solamente edificios, que podamos ver algún cerro, que podamos ver algún lago, que podamos ver árboles, que podamos ver un bosque, o sea, que podamos contemplar la obra de la creación y de esta manera mantenernos más en comunión con Dios. Ese es el objetivo principal de salir de las ciudades. Pero yo le dije, bueno, los pros y los contras de San Luis, porque San Luis es una provincia preciosa, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y en eso caen todos los países del mundo y caen todos los lugares del mundo. Pero fíjense lo que dice la sierva del Señor sobre el pueblo de Dios en el tiempo final. Arranca de esta manera: en la pagana África. ¿A dónde? En la pagana África. En las tierras católicas de Europa y de Sudamérica. Nosotros entramos dentro, desde la visión anglosajona, ¿no? Desde Estados Unidos, el Elena G. White ve la católica de Europa y Sudamérica. O sea, nosotros entramos dentro de lo que son los dominios católicos. Nosotros estamos ahí. Esa es nuestra ubicación ahora, ¿no? Dice, desde las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar. Esta parte me gusta también porque yo dentro de poco voy a vivir en una isla si Dios quiere. Y tengo muchos hermanos y amigos en islas que viven ahora en las islas del mar, ¿sí? Y en todos los rincones oscuros de la tierra, y remarco esta frase, en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. ¡Wow! ¿Qué es lo que Dios tiene en todos estos países? En los países católicos, en los países paganos, ¿sí? Acá en Sudamérica, aún en las islas. ¿Qué es lo que Dios tiene? Tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillará. ¿Qué es un firmamento de escogidos que brillará? Son los que van a brillar como las estrellas en el cielo. ¿Y por qué van a brillar? Porque le van a enseñar al mundo que está ahora mismo en apostasía cuál es el poder transformador de la obediencia a la ley. Van a guiar a otros a la justicia. Van a guiar a otros a la ley de Dios. ¿Y en qué países van a estar? En todos los países, en todos los rincones del mundo. Ahora mismo se están revelando en toda nación, en toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, resplandecerán como luminares en el mundo. ¡Wow! Tremenda cita, hermanos. Este pasaje no dice acá, en ninguna parte no cita Daniel capítulo 12, versículo 3, pero sin duda hace referencia a Daniel capítulo 12 porque menciona que este pueblo de Dios
desparramado en todas las naciones de la tierra, aún en los rincones más oscuros de la tierra, aún en los países católicos, ¿sí? En la China, en la India, en los países paganos de África, en todos los rincones del mundo, aún en las islas del mar. Todos estos son como estrellas que brillan en la oscuridad, enseñando la ley de Dios, enseñando la justicia de Dios al mundo que está en oscuridad y en apostasía. Así que acá tenemos una respuesta concreta cuando me preguntaron estos chicos, ¿no? ¿Cuál es el lugar geográfico? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es la provincia? ¿Cuál es el lugar donde debemos estar? Aunque estemos en los rincones más oscuros de la tierra, si estamos en la gracia de Cristo, si estamos en obediencia a sus mandamientos, vamos a ser estrellas que brillen en la noche más oscura, que todavía se avecina, todavía viene. Quizá estamos en los umbrales ya de los momentos más solemnes de la historia de la humanidad, cuando Satanás va a hacer sus mayores esfuerzos para que todos, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban la marca de la bestia. Todavía estamos ahí, estamos en los umbrales de ese momento, y sin embargo en todas las partes del mundo, en todos los lugares geográficos, Dios va a tener sus constelaciones de estrellas que van a dar el mensaje final al mundo. Así que bueno, hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes.